Gracias, gracias. ¡Qué ¿Cómo presión que me estás? metiste! Sos una genia, me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, la verdad que estoy muy intrigada y vamos a ponernos de los dos lados. ¿Qué te parece? Del lado del Dale. inquilino y del lado del propietario, ¿no es cierto? Es muy importante que el balance exista para que sea win-win para todos, ¿no es cierto, Karina? Exactamente, sí, creo que fue un poco el espíritu con el que se quiso hacer esta ley, que modifica muy poquito el Código Civil y Comercial nuestro argentino, este, pero bueno, la última modificación la tuvimos hace 5 años, ahora vamos a tener una nueva, pero bueno, sí, es un poco lo que se busca, equilibrar las partes, esa creo que fue la idea. Bueno, contame un poquito, hasta ahora, ¿en dónde estamos ahora con la ley de alquileres? ¿Hasta dónde ha avanzado esta nueva ley de alquileres? ¿En qué situación estamos? En realidad hoy lo que está es aprobada por el Senado, que es, digamos, ya casi una de las últimas instancias. Falta que sea refrendada por el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo en tal caso puede reglamentarla en los artículos que considere y una vez que el Ejecutivo la refrenda, ahí se publica en el boletín oficial y esta ley lo que tiene de particular, por lo menos en las instancias del proyecto de ley aprobado, es que se declara la vigencia, digamos, al día siguiente de publicar en el boletín oficial, cuando las leyes en general comienzan su vigencia a los 8 días, está el día siguiente de publicar en el boletín oficial, ya entra en vigencia. Así que, bueno, hay que estar Bueno, una atento. pregunta, por ejemplo, y todos los contratos que se han firmado antes, ¿por qué ley se van a regir? En realidad todos los contratos que ya se firmaron y los que se están firmando actualmente se están rigiendo por el Código Civil y Comercial, que hasta hoy está vigente, que es el del 2015, y hay el último artículo del proyecto de ley que se acaba de aprobar, lo que dispone en realidad es que esta ley va a ser aplicable para los contratos que se firmen a partir de su entrada en vigencia en adelante, Ah, lo que hace perfecto. presuponer con bastante certeza que los contratos anteriores se van a seguir rigiendo por las disposiciones del código del año 2015, le digo, porque es muy difícil decir vigente, no vigente, para no confundir a la gente. En realidad, todo hace presuponer que va a salir aprobada así, que el Poder Ejecutivo va a definir esto y que va a ser así efectivo para los contratos nuevos. Y tiene sentido que sea así, porque en realidad las partes acordaron algo en un momento. Eso no Exacto, debería exacto. cambiarse. Y Sí, como aparte hay tanto un propietario como un inquilino, con la inmobiliaria, todos acordamos, cada parte algo. Eso se debería exactamente. respetar. Es como si se hizo un divorcio con anterioridad, ahora se hace una nueva ley, es una nueva ley para los próximos, no para los Exacto, anteriores. le da seguridad a los acuerdos que firman los particulares también, si no es como que vivís en la incertidumbre de hoy firmo algo y mañana me sacan una ley que lo que firmé ayer ya me lo afecta, entonces sí, esta disposición, digamos, de concretarse así, que esperemos y creemos que sí, da precisamente seguridad para estar tranquilo de que lo que firmaste en anterioridad sigue vigente con esas disposiciones. Por ejemplo, con respecto a los depósitos, ¿qué diferencia hay Ujú. entre la ley anterior y esta? ¿Qué tema tocaste? Y a mí me Los gusta depósitos. tocar todos los temas. No, está bien, vamos a lo ríspido. No, en realidad esta Vamos ley, a cada uno de los detalles que son vamos a al veces de hueso. discusión. Sí, exacto, no, está muy bien. Esta ley precisamente una de las modificaciones que implementa es el código que hasta hoy está vigente, que es el del 2015, lo que disponía es que se podía pedir un mes por cada año de contrato, de depósito. Y hoy por hoy la modificación que propone esta ley es pedir solo un mes del primer año, que es el que está, ya, supongo que ya después vamos a hablar, pero es el que está dispuesto y es el que tiene un valor determinado al momento de la firma. Decimos que es un tema controvertido porque, bueno, restringirlo solo un mes eh, con los periodos inflacionarios que lamentablemente nos toca vivir en el país, realmente a la finalización del contrato, si vos tenés que evaluar hacer uso de ese depósito, realmente queda en un valor un poco acotado, al propietario lo ponen en un brete
en cuanto a capacidad de respuesta de ese valor del depósito. Mucha definitivamente. gente Ahora, hace, sí, decime. no, Decime, completa decime. el pensamiento, por favor. No, les iba a comentar algo que me han preguntado bastante y quizá aporta porque tiene que ver con esto. Es la pregunta si se puede tomar ese mes de depósito en dólares, porque digamos en nuestro país es una moneda un poco más eh, certera, digamos. Sí, se puede tomar en dólares. El dólar en nuestro momento y conforme nuestra legislación está más asimilado a una cosa más que a moneda de curso legal, pero nada impide que pidan ese valor de un mes en dólares para que a lo largo del transcurso del contrato, al final, no esté ese valor tan depreciado. Claro. Ahora, vos me estabas diciendo que ya no va a ser un valor fijo que se va a acordar de alquiler. ¿Cómo se va a acordar? ¿Cómo era hasta ahora y cómo se está proponiendo que sea en el futuro? A ver, hasta ahora los contratos se hacían con ajustes que se podían pactar conforme lo que las partes desearan, semestralmente, anualmente, pero con un ajuste determinado. Vos al momento de firmar el contrato ya sabías a lo largo de los 2 años, que era es el plazo todavía de duración, vos sabías claramente cuánto ibas a pagar. Sobre todo esto era, en mi opinión, un resguardo importante para el inquilino, porque desde que contrataba tenía clara que cuánto de su dinero debía disponer en esos 2 años para el contrato y su lugar de vivienda. En general se disponían los primeros 6 meses, se va a abonar un monto determinado, los siguientes 6 meses y así sucesivamente, y se hacía constar esto en el contrato. A partir de ahora, con la modificación que propone esta ley, el único valor determinado es el del primer año. Wow. Posterior al primer año, lo que ha hecho esta ley, lo que propuso y se aprobó, es sumir el valor o hacer depender el valor del segundo y tercer año del contrato a un índice que va a ser un índice intermedio calculado entre las dos posturas, digamos, preponderantes en estos consumidor. Perdón, Eh, sí, perdón que te haya ¿se interrumpido. corta? Cuando te entra una llamada, se corta. No Te pasa estoy nada. escuchando. Entonces, Eh, los índices, ¿cuál sería ahora que eh, proponen? O sea, es yo voy a alquilar. Yo sé que el primer año pago, no sé, X, sí, un monto cuatrocientos determinado, ochenta sí. mil pesos porque Ujú, pago 40.000 pesos por mes en un año. Sé que ese va a ser mi ujú, gasto. Segundo año no sí, tengo la menor idea. O sea, tremendo. exactamente. ¡Qué Sí, yo horror! creo, realmente, a ver, la bandera de este proyecto de ley lo que ha dispuesto es que esto era en beneficio de los inquilinos para que pudieran tener un índice que no fuera excesivamente alto. El tema, la realidad es que este índice, primero que es absolutamente aleatorio, en general no es un índice conocido porque es algo propuesto que es nuevo, aparte va a ser un mix de dos índices, que ya te digo, es la variación salarial y los precios al consumidor. Este índice lo va a publicar nuestro Banco Central, eventualmente, vamos a ver cómo se reglamenta, porque también todo eso va a llevar un proceso de aplicación, y la realidad es que no hay parámetros sobre exacto, porque no venimos usando ese índice. Obviamente, estos dos índices sobre los que se va a hacer el mix, uno puede acceder y más o menos tener una idea. Hoy por hoy, conforme los cálculos que se han hecho con esos índices hoy, realmente encima es una tasa, yo no sé si tan beneficiosa para los inquilinos como lo ¿De era cuando cuánto es en este conformaban. momento? Mira, yo por lo que estudié abogacía porque los números no son lo mío, pero por lo que, no, más o menos por los últimos datos que pude obtener, está en un 45%. Lo que pasa es que los índices también en nuestro país son un poco aleatorios, entonces entre la inflación, los índices que a veces no siempre reflejan 100% la realidad del país, bueno, la situación de incertidumbre es como que se acrecenta mucho más de lo que en mi opinión estaba pactado para la forma de contratación que es la del Código del 2015.
yo Claro. creo ¿Qué que se pasa les si quiso no se pone beneficiar, de pero acuerdo el inquilino con el propietario? Porque yo, por ejemplo, yo no tuve la posibilidad de comprar una casa y tengo que vivir. ujú, Y es mi casa donde por ahí voy a criar mi familia, es donde van a crecer exacto, mis hijos. No quiero estar todos los años sufriendo. Ya era bastante estresante si cada 2 o 3 años tengo que renegociar, porque no me quiero ir mudando como un nómade. O sea, cuando uno exacto. establece un hogar, quiere tener cierta certeza, un Sí, techo, estabilidad. sienta estabilidad. Entonces, yo ahora termina el año, me tengo que sentar tanto el inquilino como el propietario, que es para ambos estresante, volver a sentarse a Exacto. renegociar. ¿Cómo funciona? ¿Qué pasa? ¿Cómo tendrían que ponerse de acuerdo o cómo no pueden también no ponerse de acuerdo? ¿O hay obligación de ponerse de acuerdo? Eso es lo que quisiera comprender. La realidad es que lo que genera este índice, además de la imprevisibilidad que estábamos hablando antes, es una obligación. Hay obligación de utilizar este índice. Ese es otro tocaste un tema también interesante. No todos los artículos que se han modificado en este proyecto de ley que se aprobó son lo que llamamos de orden público. De orden público es cuando es obligatorio y no podés salirte de lo dispuesto en ese artículo. El artículo precisamente del índice, cabe mencionar que aplica solamente para las locaciones de vivienda, nada más, y es obligatorio. Con lo cual, quien alquila para vivienda, sí o sí tiene que someterse a la espera de cuando termina el primer año de la locación, y lo mismo cuando termina el segundo, de cuánto va a ser ese índice publicado en ese momento por el Banco Central para que aplique al valor del contrato para el año en curso que le toque. Pero sí o sí hay que esperar a ese momento del año que va a ser el momento de la actualización. Por eso decimos que la verdad es que el inquilino no entra a la locación, entra al inmueble sabiendo cuánto paga el primer año y nada más. La Claro, realidad es tremendo. esa. ¿Con Sí, cuánto la tiempo verdad de que sí. anticipación deben ponerse de acuerdo? Porque también desde el lado del propietario, el propietario necesita saber si ese inquilino se queda o no para poder ofrecerlo, porque el propietario alquila porque es un pequeño negocio que él tiene y él vive de eso. ¿Me Por entiendes? supuesto. Como cualquier negocio, como un kiosco, como cualquier negocio, pero eso es el negocio del alquilar la propiedad. Por supuesto, Entonces, sí, por supuesto. estoy poniéndome de ambas partes. El inquilino quiere tener la certeza que puede seguir, porque también si no tiene que ir a buscar otra propiedad. ¿Cuánto tiempo de obligatoriedad necesitan ponerse de acuerdo o no? ¿Y qué penalidades hay para cada uno? Bueno, es en realidad, claro, ese es el tema, este tema también es nuevo y lo incorpora este proyecto aprobado, que propone que dentro de los últimos 3 meses de la locación, 3 meses antes de que termine, en ese periodo ventana, vamos a decir, de 3 meses, las partes pueden sentarse a renegociar las condiciones de la renovación. Wow. En general, lo que dispone el proyecto es que el inquilino le proponga esto al propietario, al locador, dándole un plazo de 15 días para ponerse de acuerdo. La novedad, además de esto, es que si dentro de esos 15 días el propietario hace caso omiso, no responde o no se ponen de acuerdo, lo que se estipula es que el inquilino, si lo desea, puede resolver antes de que termine el contrato dentro de ese periodo porque no han llegado a un acuerdo y esta resolución por motivo de la no respuesta o la negativa del propietario a llegar a un acuerdo para renovar es sin multa. Entonces, hay está esta disposición y hay un artículo anterior en donde se dan varias posibilidades para resolver el contrato anticipadamente sin multa. También Mm. es un tema un poco controversial, no tanto me parece que más el otro que habla de las resoluciones anticipadas y que si vos preavisás con 3 meses que te querés ir antes del inmueble, tampoco te cobrarían multas. Entonces, Una pregunta que me parece importante. ¿Qué pasa? O sea, vos me dijiste que si el propietario no contesta, el inquilino uh-huh, puede no tener multa. Pero ¿qué pasa si el sí. inquilino no contesta? O sea, yo me pongo de ambas partes. ¿Qué pasa si el propietario le dice, a mí me gustaría alquilarlo tanto, ¿qué te parece?
y el inquilino no responde, porque también para que todo sea justo tiene que ser justo. La misma ley se aplica para un lado o para el otro, ¿no es cierto? Sí, así debería ser, por lo menos. Eso es el sentido de la equidad. No siempre se logra, pero es el espíritu. Hay una introducción, una novedad que hace este proyecto también, que tiene relación con lo que preguntás, que se modifica el artículo 75, que habla de los domicilios, y dispone que se cree, o que se constituya, vamos a decir, dentro del texto del contrato, un domicilio electrónico. Y las partes pueden declarar un correo electrónico a donde manifiestan que pueden ser formalmente notificadas en esa dirección de correo electrónico. Esto es bastante ágil, es bastante novedoso, es bastante moderno. Nuestra legislación en general siempre se caracterizó por no acompañar por lo menos los avances tecnológicos que iban surgiendo. Y esto, la verdad, es un reconocimiento que la verdad que acompaña y acompaña bastante bien, porque es algo que ya viene pasando, que las partes hablan mucho por correo electrónico y realmente es útil. En este caso que vos me decís, si el inquilino le propone al propietario, al locador, por correo electrónico, que renegocien, y el locador le responde por correo electrónico, el proyecto de ley lo que dice también es que, aunque haya falta de respuesta, las notificaciones se consideran hechas si están formalizadas en el medio que se pactó. Entonces, la realidad es que vale, si vos constituiste un domicilio electrónico en un correo electrónico, vale las notificaciones que envíes y las que recibas. Y las consecuencias de no contestar en general son perjudiciales porque quedás vos en falta de poder decir yo quiero esto, yo opino esto. Entonces, no creo que surja mucho esto de no te respondo a menos que quien no responde asuma la consecuencia. Si el locador, por ejemplo, le envía al inquilino una propuesta y el inquilino no responde absolutamente nada, de alguna manera se van a ir dando las cosas. Nunca, digamos, es raro también que se pierda absolutamente contacto y todo se maneje únicamente por correo electrónico, pero si se diera esa situación por algún motivo, se va a presuponer que entonces va a continuar a la finalización del contrato y ahí se va a ir, digamos, no van a renovar y tampoco se va a ir antes, pero digamos siempre el contacto y que creo que también el espíritu de esta ley lo que trata de, de fomentar es que las partes tengan más contacto entre sí, Qué de hecho. bueno, eso es muy positivo. Sí, eso es muy positivo. Ojalá se haga así, ¿no? Pero esto creo que es algo que quiere fomentar la ley y sí, la verdad que es muy productivo. Qué bueno. Otra cosa que me parecía importante para las inmobiliarias que nos están escuchando, y les pido que nos quedan 10 minutos para que nos vayan haciendo preguntas, así la doctora puede responder. Ella es la encargada de todo el área judicial de CUSIGBA. Así que imagínate que es la entidad donde alberga todas las más grandes inmobiliarias de la Argentina. Yo también soy miembro, así que me siento súper honorada de poder tenerte aquí junto a mí y que todas Muchas las gracias. inmobiliarias te escuchen y Muchas gracias. propietarios e inquilinos. Acá lo que hay que comprender, ahí lo que iba a hablar de la comisión, eh, Ujú. lo que hay que comprender es que acá no es una parte en contra de la otra, no es que acá no es, a mí no me Muy buena gusta, y aclaración. lo dejo bien claro, no es a favor de alguien o en contra del otro. O sea, obvio que acá Ujú. hay una persona que es la propietaria, y cuando vos sos propietario, te costó toda una vida llegar a comprar algo, y está bueno que se lo respete a eso, por lo que Por supuesto. significa. Es como yo compro un auto y lo alquilo, cuando hago un alquiler de un auto, si lo mal uso, tengo que pagarlo, no puedo chocarlo, si por eso en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, haces una rayita y te lo anotan. Rompiste un Lógico. farolito y te lo anotan. ¿Y es injusto o no es injusto? No, no, eso no me parece injusto, me parece súper justo. ¿Y por qué? Porque el auto vale $50.000 y vos por ahí, por 1.000, estás gozando de eso por un tiempo determinado. ¿Cuánto Exacto. más una propiedad? Ahora, Lógico. también
por eso, si lo hacemos, hacemos una correlatividad de cosas y una similaritud en estas cosas, y disculpe si mis palabras no son, no me expreso perfecto, No, no. lo que quiero decir esto en una propiedad donde los valores son de cientos de miles de dólares. ¿Cuánto hay que proteger a esa persona que ha invertido toda su vida un dinero para poder llegar y se lo presta a alguien, ¿no? Con un Ujú, alquiler para poder que sí, use y goce de eso por un tiempo determinado. Entonces, ujú, ahora, está muy bien también proteger al inquilino. ¿Desde qué lado? Que el inquilino pueda gozar, que esté en excelentes condiciones, si hay algo que sucede y que no estaba avisado, que el propietario se haga responsable, porque yo estoy manejando un auto y me dicen que anda fantástico y después no me anda, obvio por que la supuesto, rentadora se tiene que hacer responsable. Si yo por estoy supuesto. y me tiene que venir a buscar, si me queda, lo mismo con una vivienda, mucho más, Exacto. porque donde está mi familia, donde está mi persona. Ahora, eso es en el bien y en el uso. Ahora muchas inmobiliarias nos están preguntando cómo es el tema de la comisión para las inmobiliarias y también para los inquilinos y los propietarios, cómo era hasta ahora en la ley que todavía es vigente y cómo podría Ujú. llegar a ser una vez que la otra ley pase a ser vigente. A ver si nos puedes contar, doctora. Sí, a ver, primero una pequeña aclaración. Hoy creo que más o menos se sabe, pero no viene mal la aclaración. La ley que va a salir, como es modificatoria del Código Civil y Comercial de la Nación, esta ley se va a aplicar a nivel nacional. Si bien nosotros en CUSICBA controlamos la actividad de la ciudad de Buenos Aires, la actividad inmobiliaria, la realidad es que todo lo que vamos a mencionar hoy tiene aplicación a nivel nacional. Con respecto a los honorarios, cabe esta aclaración que te hago porque no tiene la misma incidencia la ley en capital que en el resto del país, aún en el interior, en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Lo que dice hay un artículo puntual que habla de los honorarios en caso de locaciones, y no tiene su texto una gran variación con el código vigente de ahora, del 2015. ¿Por qué? Porque realmente lo que dice es que el corredor tiene derecho al cobro de las dos partes. Sí, obviamente hace la intermediación completa. Si intervienen dos corredores, uno representando al propietario y otro al inquilino, cobrará cada uno el honorario de su cliente. Esto realmente no es muy novedoso para quienes conocemos la ley. Esto venía derivado ya de la Ley Nacional de Corredores y Martilleros, porque unificaba la Ley Nacional las dos profesiones, eh, y se trasladó casi idéntico al Código del 2015, y el código, este proyecto de modificación hereda casi todo ese artículo con el agregado final de que para las operaciones de locaciones debe intervenir un corredor inmobiliario matriculado. Esto sí es novedoso, genera incumbencia para los corredores, y lo que dispone es que debe ser un profesional matriculado en la jurisdicción en la que ejerza. Esto viene a reconocer sobre todo además al corredor inmobiliario como profesional, porque así lo menciona. Fue una lucha de muchos años en donde se asimilaba mucho. Quizá el más aletargado fue la ciudad de Buenos Aires, porque nuestro colegio fue uno de los últimos que se creó, y en el interior del país, de hecho, en algunos lugares todavía no hay colegiación. Pero la realidad es que, bueno, esto es un logro, que los reconozcan como profesionales y dejen de asimilarlos a un comerciante, es muy bueno y es un logro. Con respecto a los honorarios, el código no menciona cuánto porcentaje o cómo deberían organizarse el cobro de honorarios en cada jurisdicción. Lo deja librado a que cada jurisdicción lo organice a su gusto y piacere, vamos a decir. Nosotros en Capital Federal tenemos la ley 2340, que es la que dispone no solo la creación de CUSICBA, sino de cómo ejercer la actividad. Tenía un artículo que disponía cómo eran los honorarios en locación de vivienda, en donde en el año 2017, si mal no recuerdo, se vio modificada por la ley 5859,
Y desde esa época en Capital se viene sufriendo la prohibición de cobro al inquilino de honorarios y aquel 4,15 que disponía la ley 2340 se le cobra únicamente al propietario. Esta ley está judicializada. eh, uno de los apoderados legales del colegio, el doctor Martín Irigoyen, se presentó en la justicia, se pidió la inconstitucionalidad de esta ley y este juicio está en trámite todavía, por eso aclaro que la ley está judicializada, con lo cual, si bien se va a tratar de impulsar esa causa a pesar de la cuarentena, que los juzgados están cerrados, dependemos un poco de que ese juicio termine y finalmente se disponga la inconstitucionalidad de esa ley para que la ciudad de Buenos Aires, al igual que provincia de Buenos Aires y el interior del país, esté en igualdad de condiciones y ese artículo 1351 aplique en Capital igual que en el resto del país y efectivamente el corredor vuelva a tener la posibilidad de cobrar honorarios a las dos partes, a mi Perfecto. criterio como nunca debió dejar de ser, pero Totalmente, bueno. está perfecto. Está perfecto. Entonces se Eso cobraría es las un dos punto. partes. Ahora es a una sola por esta ley y Exacto, sería a dos partes. exacto, Otra cosa, acá hay exactamente. una pregunta muy interesante. ¿No habría más dueño alquila o cómo sería eso? Es una buena pregunta. No, sí, digamos, las partes van a poder seguir contratando entre sí. Lo que entendemos nosotros, siempre recordemos que esta ley estamos esperando que salga reglamentada y que puede llegar a tener algún complemento más que esclarezca más su texto, pero la interpretación que hacemos hasta ahora del texto con relación a esto es no, los propietarios van a poder seguir contratando entre sí, pero si hay una intermediación, si existe una intermediación, si hay alguien que representa en general al locador y ofrece en alquiler esta propiedad, esa persona sí o sí va a tener que ser un corredor matriculado. No puede ofrecerlo como ocurre, lamentablemente, que lo ofrece gente que simplemente se dedica a la actividad, pero jamás no estudió, no tenía una matrícula eventualmente de la época que se podía sacar en la Inspección General de Justicia, o tiene el título universitario y solicita la matrícula en su correspondiente colegio. Nosotros hablamos Acá de hay Tucumán, pero una pregunta, doctora. ¿Ya está determinado que se puede cobrar un mes al locador y locatario? en realidad todavía no está determinado nada porque esta ley que estamos hablando no está vigente todavía y la 5859 está judicializada, con lo cual vamos a tener que esperar que las cosas avancen un poco más para ver cuál es el horizonte real hacia el cual nos dirigimos. Entenderíamos nosotros que eventualmente Ciudad de Buenos Aires sobre todo sí va a estar a la par del resto del país. En Provincia de Buenos Aires y en el resto del país esto ya aplica, se le cobra a las dos partes. En Ciudad Me de Buenos Aires encanta. vamos a tener que Que trabajar un sufrir poquito la más. reciprocidad. Bueno, doctora, la Exactamente. verdad es que me quedaron 500 preguntas para hacerle y la gente es un tema candente, hay que seguir Sí, la verdad que indagando. sí. Hay muchas, Sí, mira, hay sí, alquileres temporarios, quiero hablar de alquileres comerciales, qué pasa con oficinas, galpones, locales, qué variaciones hay. Bueno, un montón de diferentes temas que son sí. de altísima importancia tanto para el propietario, alquileres temporarios, ¿ves? Tanto para el propietario como para el inquilino. Te propongo volver a hacer otra charla Sí, cuando vos quieras. para que podamos ir para otros temas. Ustedes, por Sí, favor, no vayan pensando en las preguntas porque la doctora va a responder una a una y vamos a hacer siempre el paralelismo de cómo era y y cómo cómo es. es ahora. Porque a mí me gusta, yo así lo veo claro, cómo era hasta ahora Exacto, y cómo va a ser, cómo sería una vez que se apruebe lo otro. Así que exacto. te agradezco, doctora, un No, un placer de placer. tenerte. Doctora Migale, Un te placer. felicitan. Muy clara la invitada. Un lujo, Mi vida. verdaderamente, contar con profesionales. Y quiero agradecer al señor Armando Pepe, que es el presidente de COSIGBA. Le mando un gran saludo. Es un Un saludo. profesional impresionante, cómo defiende la entidad, cómo cuida a todos los, yo diría, agentes inmobiliarios, el servicio que dan. Yo Ujú. soy una miembro y recibo un servicio increíble.
Nunca he visto un servicio, me siento más que si estuve, más que Estados Unidos. La verdad, la Qué bueno, qué eficiencia de bueno. todo el equipo en todas las áreas, en la parte de tecnología, en la parte de abogados, en la parte administrativa, es la eficiencia y la verdad que es un lujo. A los que no están todavía inscritos, inscríbanse, porque realmente vale la pena y nadie me está obligando a decir esto, lo digo porque lo vivo verdaderamente. Y vale la pena, lo que uno paga en la cuota lo recibe con creces y eso es muy lindo en la Argentina que suceda eso, así que los invito verdaderamente a que lo hagan. Y doctora, me siento muy honrada de tenerte hoy, No, un verdaderamente. placer para mí, te agradezco enormemente la invitación, y te agradezco las palabras porque siempre es lindo que reconozcan al colegio y el trabajo que hacemos, y bueno, y la labor de Armando también, que le pone mucha garra y mucho empuje para que los corredores tengan el mejor asesoramiento y el mejor acompañamiento posible. Y lo tienen, y lo doy por hecho como una miembro más también de todos ustedes. Así que me siento muy honrada. Muchas gracias. Muchas Y te gracias, comprometo muchas gracias. otro día, ¿puede ser? Sí, por supuesto que sí, quedo a disposición cuando vos quieras. Bueno, te agradezco mucho. Feliz noche. Bueno, no, Gracias. por favor. Igualmente, un beso grande para todos y Gracias. buenas noches.